No lo encontré. Él me encontró a mí. Y ahora es todo lo que tengo. Las palabras salen en un susurro roto, cargado de una verdad que pesa más que cualquier acusación. La mujer está de pie en el umbral del baño antiguo, con el uniforme manchado de humedad y polvo, los zapatos gastados hundidos en el suelo de cerámica agrietada. En sus brazos, envuelto en una toalla limpia que ella misma trajo de su bolso, un bebé recién nacido duerme, tranquilo por primera vez. Frente a ella, la patroa la mira con los ojos entrecerrados, los labios apretados en una línea de desprecio. Detrás, un policía toma notas con escepticismo, y en la escalera, un vecino sostiene su teléfono, grabando como si fuera entretenimiento. Pero en ese instante, nada de eso importa. Solo importa el leve subir y bajar del pecho del bebé. Solo importa que, contra toda lógica, contra todo riesgo, ella lo sostiene como si fuera suyo. Historias como esa proban que até nos lugares mais improváveis pode nascer milagre. Inscreva-se para não perder o próximo capítulo. Horas antes, el día había comenzado como siempre. Carmen tenía 53 años, pero parecía mayor. Sus manos estaban endurecidas por décadas de fregona y detergente, sus ojos cansados de mirar hacia abajo, de no ser vista. Trabajaba en aquella casa desde hacía 12 años. Limpiaba, cocinaba, planchaba, callaba. La señora Valeria, alta, perfumada, con uñas siempre impecables, le hablaba solo para dar órdenes o señalar manchas que no deberían estar ahí. Carmen nunca respondía. Sabía su lugar, o al menos eso creía. Esa mañana, la tarea era el baño del segundo piso, un cuarto pequeño, húmedo, con olor a moho y tuberías oxidadas. La luz parpadeaba con un zumbido molesto. El grifo goteaba sin parar, como un reloj que contara los segundos de una espera interminable. Carmen entró con su cubo, su cepillo, su trapo viejo. Colocó las toallas sucias en una esquina, las que la señora había usado la noche anterior, y se arrodilló frente a la pila, donde el agua estancada olía a podrido. Fue entonces que lo escuchó. Un sonido tan débil que pensó que era su imaginación. Un quejido, un llanto ahogado, como si viniera de debajo de la tierra. Se quedó inmóvil. Escuchó de nuevo. Sí, estaba allí, no en la habitación, no en el pasillo, en la pila. Con el corazón latiendo como un tambor, se acercó. Corrió las toallas húmedas con manos temblorosas. Y allí, entre restos de cabello, jabón seco y agua turbia, vio al bebé. Era un recién nacido, no más de unas horas de vida. Estaba envuelto en una toalla blanca, una de las de la casa, pero mojada, sucia, pegada a su piel rosada. Temblaba. Sus ojos estaban cerrados, la boca abierta en un llanto silencioso, como si ya no tuviera fuerzas para gritar, pero respiraba. Apenas. Carmen sintió que el aire se le cortaba. No gritó, no corrió, se arrodilló, como si el suelo fuera sagrado, y con manos que ya no temblaban, manos que sabían cuidar, aunque nadie lo supiera. Tomó al bebé con una delicadeza que no había mostrado en años. Lo limpió con su propio delantal, secó su rostro con la parte menos sucia del trapo, lo envolvió en su chal de lana, lo acunó contra su pecho, sintiendo el latido frágil de su corazón contra el suyo, y en ese instante algo se despertó en ella. No era instinto, era memoria. Era el recuerdo de un hijo que perdió hace 30 años, en un parto que nadie le permitió llorar. «Shh, ya pasó», murmuró con la voz quebrada. «Ya estás a salvo». Pero sabía que no era verdad. Nada era seguro. Si la descubrían con un bebé en el baño, la acusarían de robo, de locura, de querer quedárselo. En su mundo, las mujeres como ella no merecían confianza, solo sospecha. Decidió actuar rápido. Llevó al bebé a la despensa, lo escondió entre mantas limpias, le dio gotas de agua con un paño húmedo. Luego, regresó al baño, limpió todo como si nada hubiera pasado, y fingió que seguía trabajando. Pero su mente corría. ¿Quién lo dejó allí? ¿Por qué en ese baño? ¿Y por qué?
¿Por qué no lo tiraron a la basura como hacen con tantas cosas que ya no sirven? Mientras pensaba, escuchó pasos en la escalera. La señora Valeria entró sin llamar, como siempre. Carmen, ¿terminaste ya? Tengo una videollamada con un inversionista en 10 minutos. Necesito que el baño esté impecable. Sí, señora, respondió sin mirarla. Valeria se acercó al espejo, se retocó el maquillaje y de pronto frunció el ceño. ¿Qué es ese olor? Huele a hospital. Carmen no respondió, pero en ese momento desde la despensa llegó un llanto suave. Valeria se volvió, los ojos brillando con alarma. ¿Qué fue eso? Nada, señora, debe ser el gato del vecino. ¿Gato? Valeria caminó hacia la despensa. No hay gatos aquí. Abrió la puerta. Y allí estaba Carmen, de rodillas con el bebé en brazos. El rostro de Valeria se transformó, primero en sorpresa, luego en furia. ¿Qué es esto?, gritó. ¿Qué haces con un bebé en mi casa? ¿Es tuyo? ¿Lo trajiste para esconderte? No, señora. Lo encontré, en el baño. Alguien lo dejó allí. Mentira. Valeria retrocedió como si el bebé fuera una amenaza. Seguro lo robaste, o es de alguna de tus amigas. Ahora todo el mundo quiere hacerse rico con Bitcoin y no les importa nada más, pero tú quieres usar a un niño para quedarte en mi casa, ¿verdad? Carmen no respondió. Solo abrazó al bebé con más fuerza. Valeria sacó su teléfono. Voy a llamar a la policía y a grabar todo, por si intentas huir. Minutos después, el policía llegó. Alto, serio, con una expresión que decía que ya había visto demasiado. El vecino, atraído por el alboroto, ya filmaba desde el pasillo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el oficial. Valeria explicó, acusando a Carmen de intentar secuestrar al bebé para hacerse pasar por madre. El policía miró a Carmen, luego al bebé, luego al baño. ¿Y dice que lo encontró en la pila? Sí, respondió ella, con la voz firme por primera vez en años. ¿Y por qué no llamó de inmediato? Porque Carmen tragó saliva. Porque pensé que si lo dejaba solo lo matarían. El policía frunció el ceño. No le creía, nadie le creía. Pero entonces, el bebé abrió los ojos y miró a Carmen. No con miedo, con reconocimiento, y en ese instante, ella supo que, aunque la encarcelaran, aunque la expulsaran, aunque el mundo entero la llamara mentirosa, no lo soltaría, porque no lo había encontrado. Él la había encontrado a ella. El silencio que siguió al llanto del bebé fue más denso que cualquier acusación. El policía, cuyo nombre era Soto, se quedó inmóvil, observando la escena con una mezcla de escepticismo y una inquietud que no lograba disimular. No era la primera vez que veía a una mujer desesperada aferrarse a un niño que no era suyo, pero algo en la forma en que Carmen lo sostenía, con los codos doblados como un nido, la barbilla ligeramente inclinada para protegerlo del aire frío, los dedos extendidos con una ternura que no se improvisa, le hizo dudar. Voy a tener que llevármelo, dijo al fin con voz neutra. Y a usted también para declarar. Carmen asintió, pero no soltó al bebé. En cambio, se levantó lentamente, con las piernas temblorosas, pero la espalda recta. Lo llevaré yo, dijo. No va a llorar si lo sostengo. Valeria intervino con los ojos brillantes de indignación. Esto es ridículo. Ese bebé podría ser de cualquiera. ¿Y si es un crimen? ¿Y si lo dejaron aquí para incriminarme a mí? Mire cómo está vestida. Claro que lo trajo ella. Señora Valeria, interrumpió Soto con calma. Nadie está diciendo eso, pero necesito verificar los hechos. Mientras hablaban, el vecino, un hombre de mediana edad con camiseta de fútbol y teléfono en alto, seguía grabando. Esto va a volverse viral, murmuró. Niñera encuentra bebé en pila. Seguro es un montaje para ganar seguidores. Carmen lo miró, no con odio, con tristeza. ¿Usted grabaría si fuera su hijo? El hombre bajó el teléfono, avergonzado, pero no apagó la cámara. En la comisaría, las cosas empeoraron.
Sentaron a Carmen en una sala fría, con paredes grises y un reloj que marcaba las horas como condenas. Le quitaron al bebé para examinarlo. Ella se resistió, no con violencia, sino con una quietud tan intensa que el médico forense, al verla, decidió dejar que lo sostuviera durante el chequeo. Está deshidratado pero estable, dijo el doctor. Tiene menos de 24 horas. Y hay restos de sangre en la toalla. Alguien lo dio a luz aquí, o muy cerca. Soto frunció el ceño. ¿Alguien en esta casa está embarazada? Valeria, que los había seguido en su coche de lujo, negó con vehemencia. Claro que no. Soy la única mujer adulta que vive aquí. Y no estoy embarazada. Esto es una locura. Pero entonces, una voz tímida sonó desde la puerta de la sala. Sí, sí lo estaba. Todos se volvieron. Era Lucía, la hija menor de Valeria, de 16 años, pálida como un fantasma, con los ojos hinchados de tanto llorar. Había estado escondida en el coche de su madre temblando hasta que no pudo más. Lo hice yo, dijo con la voz quebrada. Lo tuve anoche, en el baño. No sabía qué hacer, pensé que si lo dejaba allí, alguien lo encontraría, que sobreviviría. Valeria se quedó helada. Su rostro, antes furioso, se desmoronó en una máscara de horror y vergüenza. ¿Tú? ¿Cómo? ¿Por qué no me dijiste nada? Porque me dijiste que si me embarazaba, me echarías de casa, respondió Lucía, llorando. Y yo lo amo. Pero tenía miedo. Carmen miró a la chica, no con juicio, con compasión, porque entendía el miedo. Lo había sentido ella misma, décadas atrás, cuando su propio embarazo fue ocultado, su hijo entregado en adopción sin su consentimiento, su dolor enterrado bajo órdenes de limpiar, callar, desaparecer. ¿Por qué en el baño? Preguntó Soto, ahora con tono más suave. Porque oí a mamá decir que hoy vendría la señora Carmen, y sabía que ella cuida de todo, incluso de lo que otros tiran. Carmen sintió un nudo en la garganta. Nadie le había dicho eso nunca. Valeria se desplomó en una silla, las manos temblando. Todo esto por una niña que no sabe lo que hace, y una empleada que... No, interrumpió Lucía con una fuerza inesperada. La señora Carmen salvó a mi hijo. Si no hubiera estado ahí, estaría muerto ahora. El silencio volvió a caer, pero esta vez era diferente. Ya no era de sospecha, era de reconocimiento. Soto miró a Carmen, luego al bebé, luego a Lucía. Voy a tener que hacer un informe, pero... Hizo una pausa. Usted actuó con humanidad. Eso cuenta. Mientras tanto, en las redes sociales, el video del vecino ya circulaba. Algunos lo llamaban milagro, otros engaño. Un comentarista escribió: Hoy todos quieren hacerse ricos con criptomonedas, pero nadie quiere cargar con un bebé mojado. La frase se volvió viral. Irónicamente, era casi idéntica a lo que Valeria había dicho horas antes. De vuelta en la casa, todo cambió. Valeria, avergonzada pero transformada, pidió perdón a Carmen. No con palabras grandiosas, sino con gestos. Le ofreció una habitación propia, un contrato formal, un salario digno. Le pidió que se quedara, no como empleada, sino como parte de la familia. Necesitamos su ayuda, dijo mirando a su hija y al bebé. Lucía es una niña, y él necesita manos que sepan cuidar. Carmen aceptó, pero con una condición. No quiero que me paguen por amar, quiero que me respeten por ser. Valeria asintió. Por primera vez la miró a los ojos. Los días siguientes fueron un torbellino. El hospital confirmó que el bebé era hijo de Lucía. El padre, un compañero de escuela, fue localizado, pero no quiso hacerse cargo. Lucía, con el apoyo de su madre y de Carmen, decidió criar a su hijo. Lo llamó Mateo. Carmen se convirtió en su segunda madre. Le enseñó a cambiar pañales, a preparar fórmula,
a cantar nanas en voz baja. Le mostró que cuidar no es servir, sino amar con las manos. Una noche, mientras Valeria trabajaba en su laptop, revisando inversiones como siempre, escuchó a Carmen cantar en la habitación de Mateo. Se acercó en silencio. Vio a la mujer sentada en una mecedora vieja que había traído de su casa, con el bebé dormido en su regazo, la mano acariciando suavemente su espalda. ¿Por qué lo hace?, preguntó Valeria, desde la puerta. Carmen no se sorprendió, solo sonrió, porque alguien tiene que hacerlo con el corazón. Valeria entró y se sentó en la cama. Miró a su nieto, luego a Carmen. Yo nunca supe cuidar, dijo. Siempre pensé que el dinero resolvía todo, que el éxito era no necesitar a nadie. El éxito, respondió Carmen, es saber cuándo necesitas a alguien y cuándo alguien te necesita a ti. Valeria lloró. No por vergüenza, por alivio, porque, por primera vez, no estaba sola en la responsabilidad del amor. Mientras tanto, el video del vecino seguía circulando, pero ahora los comentarios eran distintos. Gracias, señora Carmen. Que el mundo tenga más ángeles como usted. Hoy creí en la humanidad. Pero Carmen no vio ninguno. No tenía redes sociales, no tenía tiempo para fama. Solo tenía un bebé que la miraba con ojos que ya no lloraban, y una hija que aprendía a ser madre con su ejemplo. Una tarde, mientras paseaban por el jardín, Lucía le preguntó, ¿por qué no lo dejó en la comisaría? ¿Por qué se arriesgó? Carmen miró al horizonte, donde el sol se ponía suavemente. Porque una vez, hace mucho tiempo, alguien dejó a mi hijo en manos que no lo amaban, y yo nunca pude perdonármelo. Hoy pude hacerlo bien. Lucía tomó su mano, y en ese gesto, 2 generaciones de mujeres heridas se sanaron, pero la verdadera prueba aún estaba por venir, porque, aunque el secreto había salido a la luz, el mundo exterior no olvidaba fácilmente. Y cuando la prensa local se enteró del caso, las cámaras llegaron. Los periodistas preguntaban, ¿es usted la verdadera madre? ¿Planeaba quedárselo? ¿Qué va a hacer ahora? Carmen no respondió. Solo cerró la puerta. Y sostuvo a Mateo más fuerte. Porque ya no importaba lo que dijeran. Lo único que importaba era que en un baño oscuro y olvidado, un milagro había ocurrido. Y ella había tenido el coraje de abrazarlo. Las cámaras no se fueron. Al contrario, crecieron. Lo que empezó como una noticia local se convirtió en un fenómeno nacional. Titulares como El ángel del baño y La empleada que salvó a un bebé abandonado inundaron las redes. Periodistas acamparon frente a la casa, ofreciendo miles por una entrevista exclusiva. Un canal de televisión propuso un documental. Incluso una productora de Hollywood mostró interés. Pero Carmen no aceptó nada. No quería fama. No quería dinero. Solo quería que Mateo creciera en paz. Valeria, sin embargo, vio una oportunidad. No para enriquecerse, sino para redimirse. Usó su influencia y parte de su fortuna en criptomonedas, que hasta entonces había tratado como un juego de adultos, para crear una fundación. Manos que cuidan. Su misión: apoyar a madres jóvenes en situación de vulnerabilidad, ofrecer alojamiento temporal, asesoría legal, acompañamiento emocional. Y al frente, insistió, debía estar Carmen. No soy nadie, dijo Carmen incómoda. Solo hice lo que cualquier persona habría hecho. Pero no lo hicieron, respondió Valeria con firmeza. Millones pasan frente a un sufrimiento y siguen caminando. Tú te detuviste. Eso te hace alguien. Carmen aceptó, pero con condiciones. Ningún nombre en carteles, ninguna foto suya en campañas, ninguna historia contada sin el consentimiento de las madres. La fundación sería anónima en su rostro, pero visible en sus actos. Mientras tanto, la vida en la casa se volvió más tranquila. Lucía, con el apoyo de su madre y de Carmen, terminó la escuela secundaria y comenzó un curso de enfermería. Decía que quería cuidar a otros como su hijo había sido cuidado. Mateo crecía fuerte, con los ojos curiosos de su madre,
y la calma serena de quien ya sobrevivió lo peor antes de nacer. Una tarde, mientras Carmen lo bañaba, notó algo en su muñeca, una pequeña marca de nacimiento en forma de media luna. Se quedó mirándola, con el corazón acelerado, porque ella también tenía una marca así. Y su hijo, el que perdió hace 30 años, también la tenía. Era una coincidencia imposible. O un signo. Esa noche, no durmió. Al día siguiente, fue al hospital donde nació Mateo y pidió, con voz temblorosa, acceder a los archivos de ADN. No para reclamarlo, solo para saber. Las pruebas tardaron semanas. Cuando llegaron, el resultado era claro. No había relación genética entre Carmen y Mateo, pero algo en el informe la detuvo. En la sección de donantes anónimos de sangre del cordón, un nombre aparecía repetido en varios casos del mismo año. Instituto Genovita. Era la clínica privada donde, décadas atrás, su propio hijo había sido entregado en adopción sin su consentimiento. Investigó en silencio. Descubrió que Genovita, ahora cerrada por irregularidades, había operado una red de adopciones ilegales. Bebés de madres pobres, solteras o indígenas eran dados a familias adineradas, a menudo sin papeles, sin rastros. Su hijo había desaparecido en ese sistema. Y entonces, una idea aterradora la golpeó. ¿Y si Mateo no era el hijo de Lucía, sino el nieto de alguien que también fue robado? No lo dijo en voz alta, pero empezó a observar, a preguntar con cuidado, hasta que, un día, mientras ordenaba el desván de Valeria, encontró una caja vieja. Dentro, fotos de una joven Valeria con una amiga, una mujer indígena con el pelo largo y los ojos llenos de luz. En el reverso, una nota. María, mi hermana del alma. Gracias por cuidarme cuando nadie lo hizo. Carmen mostró la foto a Valeria. ¿Quién es María? Valeria palideció. Era mi mejor amiga. Desapareció hace 30 años. Quedó embarazada. Y un día ya no estaba. Me dijeron que se fue del país. Pero nunca volvió a escribir. Carmen sintió que el mundo se detenía. ¿Sabes si tuvo un niño? Sí, una niña. Nació en Genovita. Pero nunca la vi. Carmen no dijo nada más. Pero esa noche, llamó a un abogado especializado en casos de apropiación de menores. Comenzó un proceso silencioso, discreto, lleno de documentos polvorientos y testimonios olvidados. Meses después, los resultados llegaron. María, la amiga de Valeria, había dado a luz a una niña en Genovita. La niña fue entregada en adopción ilegal a una familia en el extranjero. Pero antes de irse, María escribió una carta que nunca fue enviada. Estaba escondida en los archivos del hospital sellada por error. Decía, si algún día mi hija tiene una hija que se llame Mateo, en honor al niño que mi amiga Valeria perdió en un aborto espontáneo. Valeria rompió en llanto al leerla, porque sí, había perdido un embarazo. Y nunca se lo había contado a nadie. Pero lo más impactante vino después. El ADN de Lucía no coincidía con el de Mateo. Ella no era su madre biológica. Entonces, ¿quién lo era? La respuesta llegó de un lugar inesperado. La madre de Lucía, la empleada de limpieza de la escuela donde estudiaba, una mujer humilde que trabajaba en la sombra. Ella confesó llorando que su hija, una adolescente con síndrome de Down, había dado a luz en secreto. Temiendo el rechazo, la humillación, la separación, la familia decidió entregar al bebé, pero no pudieron. Así que, en un acto de desesperación, lo dejaron en la casa de Valeria, sabiendo que Carmen estaría allí. Pensamos que si alguien lo encontraba sería ella, dijo la mujer, arrodillada ante Carmen. Porque usted mira con el alma. Carmen no la juzgó, solo abrazó a la anciana y le dijo, tu nieto está a salvo, y ahora, todos somos su familia. La revelación sacudió a todos. Lucía al principio se sintió traicionada, pero luego entendió, no era su sangre, pero sí su amor. Y eso, en el fondo, era lo único que importaba. En la comisaría, Soto cerró el caso oficialmente. No hubo cargos.
Solo una nota en el informe. Intervención humanitaria. Ningún delito. Solo un milagro mal entendido. Un año después, en el primer cumpleaños de Mateo, se reunió toda la familia. Valeria, Lucía, la abuela biológica, la madre adolescente y Carmen. No había lujos, solo un pastel casero, globos de colores y risas que llenaban el jardín. Cuando todos cantaron, Carmen tomó a Mateo en brazos y lo miró a los ojos. «No te encontré», dijo, repitiendo las palabras que ya se habían vuelto leyenda. «Tú me encontraste a mí, y ahora eres todo lo que tengo». Pero esta vez no lo dijo con tristeza, lo dijo con plenitud, porque ya no estaba sola, ya no era invisible, ya no era la empleada, era abuela, madre, hermana, guardiana. Era el corazón de una red de mujeres que, a pesar del dolor, eligieron amar. Y en ese jardín, bajo un sol que ya no quemaba sino que acariciaba, nació una nueva verdad, que los milagros no caen del cielo, nacen en los lugares más oscuros, cuando alguien decide encender la luz.